Buenas noches, estamos de nuevo en Conversemos en Paz. Esta noche tenemos dos invitadas muy especiales con quienes vamos a hablar del tema del perdón, del tema de la transformación de la vida a través de proyectos, a través de iniciativas, a través de un libro muy especial. Está conmigo Claudia Palacios, periodista, directora del Sistema Informativo del Canal Capital y autora del libro que les voy a mostrar, Perdonar lo imperdonable. Bienvenida al programa, Claudia. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias por estar acá. No, al contrario. Y está también con nosotros Lorena Murcia, desvinculada de las FARC, participante del programa de la ACR, la Agencia Colombiana para la Reintegración, y actualmente, desde hace poco tiempo, ahora nos vas a contar desde hace cuánto, promotora, trabajadora de la misma Agencia Colombiana para la Reintegración. Bienvenida, Lorena. Muchas gracias, Ricardo. ¿Hace cuánto te integraste como promotora de la ACR? Exactamente 2 meses. 2 meses. Sí. ¿Y cómo es tu trabajo? ¿Cuáles son tus responsabilidades en la agencia? Bueno, pues básicamente yo lo que hago es promover la ACR en empresas, universidades, colegios, hablando de la ACR, el proceso que hacemos con los participantes del programa de reintegración. Bueno, ya nos va a contar ahora Lorena, pero el caso de Lorena es muy interesante porque ha pasado por todo el proceso, digamos, de estar en el conflicto siendo menor de edad, de salir, de hacer todo el programa de la ACR y ahora ser, digamos, una funcionaria, una trabajadora, funcionaria pública. Sí. Claudia, empecemos con el libro Perdonar lo imperdonable. ¿Cómo se te ocurrió la idea? ¿Cómo nació este texto? Pues se me ocurrió, Ricardo, porque cuando yo regresé de vivir en Estados Unidos 8 años, estaba comenzando este proceso de paz, y tú sabes que la palabra paz, que en el diccionario uno la ve con una definición positiva, en Colombia enmarcada dentro de la frase proceso de paz, es negativa para la mitad de los colombianos. Y yo no sabía quién tenía la razón, entonces empecé a hablar con gente que estaba trabajando en temas de conflicto, de paz, de violencia, todo esto, y encontré que, bueno, que la respuesta es que todos tienen razón, que todos tienen unos argumentos legítimos, pero más allá de eso encontré que los medios de comunicación hemos estado chiviados con el tema de la paz. O sea, que no hemos cubierto las historias de paz, que hemos sido muy malos reporteros de guerra, que hemos cubierto la guerra como si fuéramos una tanqueta, un fusil o una bala, y no como unas personas que deben guardar cierto nivel de neutralidad. Y que historias como las de Lorena o muchas otras, que son historias de paz, de reconciliación, que obedecen que responden a la definición de noticia, que es lo raro, lo extraño, lo inusual, no las hemos contado. Se nos ha pasado por encima y no nos ha parecido noticia. Más de 100 entrevistas hiciste. ¿Qué fue lo que más te tocó el corazón? Bueno, hay unos casos muy dolorosos, ¿no? De personas como Teresita Gaviria, de las Madres de la Candelaria, como Pastora Mira de San Carlos, Antioquia. Claro, mujeres todas y madres todas, y seguramente porque soy madre y mujer, pues me llegan más al corazón, pero mujeres que a pesar de no saber en algunos casos dónde están sus hijos, que saber que nunca los van a volver a encontrar, han tenido esa capacidad de hacer hechos de reconciliación, como Teresita Gaviria, que se enteró que alias el Viejo le dijo, yo creo que a su hijo fue uno de los que echamos al río partido en pedacitos, y ella lo encuella y le dice, viejo asqueroso, muerta la rabia, y después se devuelve y le pide perdón por haberle dicho viejo asqueroso. Siendo el posible asesino y desaparecedor de su hijo. Entonces ese tipo de cosas, como esa gran bondad que hay en el corazón de muchas víctimas, esa gran capacidad de muchos exvictimarios de mostrar que tienen tanto que ofrecerle a la sociedad, a mí me maravilló, me llenó de esperanza, y esa es la esperanza que yo puse en las historias del libro. Y se nota, y se nota. Ya que nos metimos en historias reales, Lorena, de lo que quieras compartir con nosotros y con los televidentes, ¿cuál es tu historia? Primero en la guerrilla y ahora como promotora de una entidad pública. Bueno, pues básicamente mi historia tiene varias fases. La primera es la niña llena de sueños, queriendo tener la familia, pues de papá, mamá, hermanos, y pues poder estudiar y cumplir los sueños que ella en su cabecita tenía. Mi papá era comandante de las FARC también. Yo vivía en un pueblo que es San Vicente del Caguanca, que está más adentro,
En ese pueblo no había ejército ni policía, nada. O sea, la única ley que yo conocía era la guerrilla y para mí era pues lo mejor que yo podía ver. En la escuela me daban clase ellos eran los que me daban las clases a mí en primaria y ellos eran los que hacían las carreteras y los que llevaban el mercado a la casa. Entonces, ingreso a la guerrilla por ausencia de mi padre y por un suceso que pasó en un diciembre del 2002, diciembre del 2002. Pasó un suceso en nuestras vidas que hizo que me hiciera falta una persona que realmente me protegiera y estuviera ahí para protegerme y proteger a mi familia. Y decidí ingresar al grupo armado. ¿Qué edad tenías? 10 años. Yo los cumplí el 1 de noviembre y el 1 de enero del 2003 ingresé a las FARC. Ingreso buscando a mi padre, buscando a mi papá, y a los 3 meses lo encontré. Pero lamentablemente no pudimos estar juntos porque yo había ingresado con un frente diferente al de él y yo perteneciera donde había ingresado. Cuando me encontré con mi papá le dijo al comandante que pues, quisiéramos canjeo. Él le entregaba a una de sus mejores combatientes y él me entregaba al frente de él. Para estar de padre e hija juntos. Pero el comandante tenía un vínculo conmigo porque él decía que él tenía una niña, una hija, que nunca la había podido ver. Entonces que yo iba a ser su hija ahora en adelante y le dijo que no me podía dar el cambio, que me podía prestar por meses, por un mes, 2 meses, pero no me iba a dar el canjeado. Que no. Cuando ya comienza mi vida ya en la guerrilla, ya me hacen el entrenamiento previo y comienza mi vida ya de niña, pasé a ser adulta, una adulta más, de cargar 2 arrobas de peso encima, de cocinar, de levantarme a las 2 de la mañana a cocinar, de hacer guardia, de estar en los combates, estar en este proceso. Entonces, pues de cierta manera por ser hija de un comandante y tener privilegios pues con el otro comandante en el que yo he ingresado, pues tuve cierta oportunidad de capacitarme en ciertos rangos. Me capacité allá dentro de la organización de francotiradora, investigación externa y fui radista también. Entonces, en este privilegio pues me sacaban mucho a los pueblos a hacer investigaciones externas de los muchachos que se volaban y se llevaban alguna cosa de las FARC, sea cargamento, sea huaca, sea dinero, sea armamento, lo que se llevara. Entonces llegaba un proceso de investigación con la familia para poder presionar a que entregaran lo que se habían llevado o poderlos regresar a las filas. En este proceso salí a la ciudad de Neiva a hacer un proceso de investigación y pues cuando llegué a Neiva yo no conocía las ciudades, ni conocía el vicio, que la marihuana, que el bazuco, que el perico, que la indigencia. Cuando yo llego y miro todo esto digo, esto aquí es el infierno, esto aquí ¿qué es? La gente robando, la gente que me mataron por robarme en un celular. Entonces eso fue un choque total y dije... O sea, hasta ese momento la ciudad más grande que había salido era Neiva. Neiva. Y hasta ese momento pensaba que la guerrilla era la mejor opción, porque yo no estaba acostumbrada a ver personas metiendo vicio y personas sucias como el costal en el hombro y que no podía salir a la calle usted con las cosas porque lo robaban. Entonces, hasta ese momento pensaba que la guerrilla era la mejor opción que había, que la ciudad era una cosa de locos y era un infierno y eso no era para gente normal. Ahí comienzo a conocer ya otras cosas, conocí ya el ejército, me relacioné con ellos, pues los conocía, pero en batalla nunca he cruzado palabra con nadie del ejército ni de la policía. Me hice muy amiga de un muchacho de la policía y de unos muchachos del ejército. Y comencé a tener una relación y hicimos una amistad muy bonita y éramos amigos. Pero ellos no sabían que no, tú eras guerrillera. No, nunca. Nunca podían saber eso. Me gusta eso, esto es una conversación, así que adelante si tienes comentarios, preguntas. Vale, gracias. Sí, cualquier cosa, estoy abierta después de que pueda responderle con mucho gusto. Gracias. Ahí comienzo ya como a conocerlos y a ver de que no eran malos como me lo habían dicho. Entonces ya comencé a conocerlos que eran de sentimientos, que tenían familia igual que yo, o sea, conocer una vida distinta, sí, de ellos. Y comencé a verlo y comencé como a comparar ya las cosas de que allá no podía, yo ingresé a un colegio en Neiva, comencé a estudiar y era lo que a mí realmente me apasiona y me encanta estudiar y aprender cosas. Entonces comencé a comparar las cosas, dije allá no tengo estudio, acá sí.
allá no me puedo cortar el cabello, acá sí, allá no me lo puedo tinturar, acá sí. Entonces comencé a ver muchas cosas, comencé a ver muchas cosas, y entonces un día salí de la habitación donde estaba viviendo y siempre que salía yo siempre observaba el panorama donde iba a salir, de que no hubiera nada sospechoso. En una salida de estas veo que hay dos compañeros míos, uno en cada esquina de la cuadra, y uno muy amigo me hace. Que se pierda, ok. Sí, o sea, que me fuera porque iban por mí. Entonces yo arranco mi huida y ingreso a mi colegio donde yo estaba haciendo la investigación. Y le digo a mi psicóloga, ayúdeme, que es que me van a matar ya, si usted no me ayuda me matan. Y ella me dice, pero ¿cómo? ¿Cómo así? ¿Quién la va a matar? Y le comenté rápidamente y ella era muy amiga del comandante de la policía en ese entonces. ¿Con el que tú ya habías hecho No, amistad? el general de la policía. Ah. Con él, y lo llamó y a los 5 minutos yo estaba rodeada de ejército y policía en el colegio. Y de ahí pues pasó a mi entrega y me vio mi muy amigo de la policía cuando Uy, qué sorpresa. me capturaron y se quedó como que Ahí tenías impactada. 16 años, o sea, Sí. habías pasado 5 años en la guerrilla. 5 años y medio, que apenas en la ciudad, en Neiva llevaba apenas 6 meses. ¿Y ahí te recibió quién, el ICBF? No, estuve en el batallón de Neiva, ahí duré 2 meses. Pues en la investigación previa de corroborar que sí era verdad que pertenecía al grupo, de que pues todas las cosas que le hacen a uno de rigor. Y de ahí pasé el ICBF a la madre sustituta. Bueno, entonces empezó ese proceso. Claudia, ¿qué sentimiento le llega con estas historias? Que son historias, yo he leído algunas, leí una que me impresionó mucho, la de Armitage, el alcalde de Cali, la de también un menor de edad. Estamos llenos de estas historias. Pero es que yo creo que la gran mayoría de personas que hacen parte o han hecho parte de los grupos armados empezaron en los grupos al margen de la ley siendo menores de edad. Y hay una, que yo tenía eso antes de empezar a hacer el libro, como que todos los niños que están ahí fueron reclutados a la fuerza, y eso no es cierto. Hay muchos que se fueron porque veían en la guerrilla su mejor opción, ya fuera porque les enseñaban algo. Hay una historia que a mí me impresiona mucho de una niña que se llama Jenny, que está en el libro, que entró a los 10 años también, y cuando le dije cómo fue su experiencia en la guerrilla, me dijo, chévere. Le dije, ¿por qué chévere? Y dice, porque me enseñaba muchas cosas, que me parece estarlo oyendo. ¿Qué le enseñaban? A armar bombas, a pedir plata, o sea, a extorsionar, y así siguió el cuento. Cuando terminó le dije, Jenny, pero es que todo eso es malísimo, y dice, ay, sí, pero como a mí nunca nadie me había enseñado nada. Ella apreciaba el hecho de que le enseñaran algo, así ese algo sirviera para que un soldado quedara amputado. Entonces, oyendo la historia como la de Lorena, yo digo, pues o el llamado que yo hago a la gente es, entienda que vivimos en muchas Colombias, que la Colombia tuya y la mía son distintas, que la de Lorena es distinta, y que nosotros tenemos que perderle el miedo a salir de nuestra Colombia para entender por qué en las Colombias de Lorena, en la Colombia de Jenny, sembrar coca no es ilegal. Paramilitares, también tienes historias aquí de paramilitares. Claro, pero en esas Colombias lo que a nosotros nos parece malísimo, para ellos no lo es, tienen unos parámetros del bien y del mal distintos, y muchos de los que hoy incluso son comandantes empezaron así. Entonces, tenemos que entender esa realidad, pues no para decir, ay sí, qué bien que matan gente o que secuestran o que extorsionan, no, sino para entender que hay unos contextos que han llevado a gentes que nacen en unas Colombias distintas a las nuestras a hacer cosas que le han hecho daño al país, y que eso pues tiene que tener una solución, que es desaparecer esos contextos de ignorancia, de violencia, de vulnerabilidad, de falta de oportunidades. Y ahora vamos a continuar con la historia, que quedamos como en, ¿no? Sí, como en las buenas novelas, quedamos con un corte comercial, pero yo quiero preguntarte brevemente o pedirte que nos cuentes, ¿es perdonable lo imperdonable? Así está en las páginas y así lo sentiste tú. Sí, pues es una contradicción decir perdonar lo imperdonable, porque si se supone, si es imperdonable, pues se supone que no. Claro, y esa no es una frase mía, esa es una frase de varias de las personas que dieron su testimonio para el libro. Una mujer que fue secuestrada por paramilitares, abusada, extorsionada, ultrajada, Oscar Tulio Liscano, que estuvo como 11 años secuestrado en completa soledad, pues como para volverse loco.
usan esa frase, porque eso es lo que ha pasado. O sea, no podemos, digamos, decir, de ahora en adelante, como perdonamos, entonces todo lo que estamos perdonando es aceptable para la sociedad. No, sigue siendo inaceptable, sigue siendo imperdonable. Pero pasamos la página y seguimos adelante. Pero tenemos o sea, que ellos siguieron con desconectarnos. sus vidas. Es que hay Como una... siguió con su vida Exacto, Lorena. hay una cosa que mucha gente dice, no, yo no perdono porque eso es impunidad. No, muchas de las personas que perdonan no están buscando impunidad. Dicen, quiero que a mi victimario lo encuentren y lo metan a la cárcel o que pague suficientes años de cárcel, pero me desconecto del dolor que me causó. Correcto. No sigo levantándome todos los días Y maldiciéndolo, sino que hago mi vida. Interrumpo el ciclo de la venganza. Exactamente. No hay venganza. Exacto. Lorena, sigamos la segunda parte de tu relato. Pero a mí me quedó Adelante. como una cosa y fue, ¿y el papá qué? El papá que le hacía tanta falta cuando no había entrado a la guerrilla, después de que lo deja allá en el monte y encuentra una ciudad con tantas oportunidades, ¿ya no le hacía falta? Pues mi papá siempre ha sido un papel fundamental en mi vida, pero cuando yo salgo del grupo, mi papá, él intenta llevarme varias veces, él me insiste mucho de que regrese otra vez al lado de él, que ya como salí de este frente, que ingrese con él, que él no permite que me hagan nada. Pero entonces yo le digo, no, hombre, mire lo que tengo acá y cómo voy a ir para allá otra vez, no, le dije no. Entonces mi papá entra a un proceso de rencor conmigo y me dice, usted es una traidora, usted no tiene perdón ya. Le estoy dando la oportunidad de que de una manera reivindique lo que hizo y no la está aceptando. Entonces yo le dije, no vuelvo, no señor. Entonces yo le dije, si usted quiere, mantenemos el contacto acá y nos llamamos y hablamos y yo le estoy contando lo que hago y en cualquier momento voy y lo visito o usted me visita. Entonces me dice, no, usted ahora en adelante murió. ¿Cómo? O sea, para mí usted ya no tengo 6 hijos, sino 5 hijos. Usted para mí ya cancelada. Entonces cuando mi papá me dice eso, yo entré en una etapa como de depresión y contradicción conmigo, que ahí fue donde comencé a necesitar mucha ayuda, la parte psicosocial, y donde me decían, no, mire lo que usted ha logrado, mire lo que usted ha hecho. ¿Y tuviste esa ayuda? Sí, en el ICBF tuve muy buenos talentos, tengo que reconocerlo, mi psicóloga Carolina y mi trabajadora social y mi defensora de familia Mirta Patricia Que son Trillos. también unos héroes anónimos de todo Dios este mío. proceso, ¿cierto? Impresionante, hay una gente silenciosa que hace un trabajo. Pero si no fuera por ellos, este país tendría triplicada la violencia, de verdad, y se necesitan muchos más de esos. Lo bonito es que hay mucha gente con sensibilidad y con ganas de hacer cosas, pero como que vive su vida tan al día que no para y dice, bueno, ¿qué es lo que yo voy a hacer por la paz? Pero hay mucha gente que tiene ese potencial. Y es casi que un don en estos momentos, o sea, unos casos y están y se involucran en lo personal. Bueno, entonces estás con psicóloga y con Sí. asistente social. Pues yo me involucré tanto con ellas que cuando me hicieron el bautizo, Carolina fue mi madrina. O sea, tú te bautizaste ya estando en el Ya ICF. estando en el ICBF me bauticé y mi defensora de familia, Mirta Patricia Trillos, es mi actual madrina de bautizo y Carolina madrina de confirmación. O sea, Entonces, se bautizó, se confirmó, hizo la primera comunión. sí. Ave María. Entonces, ellos hacen un papel tan bonito con uno y lo ayudan tanto a uno a crecer como persona y a comenzar a ejercer esos valores y esas cualidades que uno cree que no las tiene. Entonces, en este proceso del ICF fue fundamental porque me encaminaron y me ayudaron a orientarme y a sensibilizar más allá de lo que yo ya tenía proyectado para mi vida. Ellos fueron como la clave. Pero veo, Claudia, una mujer, un ser humano muy maduro. Claro, pues Que es toma que... una decisión frente a un papá y acepta la desheredo, usted ya no es más mi hija, y sigue su camino porque ya había tomado una decisión. Pues que todas estas criaturas han vivido cosas tan duras desde tan chiquitas, o sea, la falta de presencia del Estado con oportunidades, la falta en muchos casos, no sé si es el de Lorena o no, pero de afecto o la amenaza, no sé, de un pariente que puede hacerles cosas malas, lleva a estos niños a perder la inocencia y la niñez muy, muy chiquitos. Ellos son adultos desde que tienen, en muchos casos, 7,
8 años 10, ya. 11 años. Sí, sí. Entonces, pues tienen esto, una valentía, una madurez, un arrojo, que eso es un potencial. O sea, si llega una trabajadora social y toma ese potencial y le da oportunidades, quiere la oportunidad de ser católica, de hacer la primera comunión, pues hágale, de estudiar, hágale. Ahí descubrimos un gran talento, un tesoro no descubierto en Colombia, que es un talento humano en esas regiones olvidadas, muy grande. Bueno, sigamos con la historia, querida Lorena. Bueno, ya en el ICF ya hasta que cumplí los 18 años me hicieron ya el empalme con la ACR, que en ese tiempo llamaba... Sí, se llamaba distinto, pero... Distinto a la Agencia Colombiana para la Pero Reintegración. era el mismo trabajo. Pero o sea, era el mismo trabajo, sí. Trabajar con los desmovilizados, bien sea individuales o en grupo, Sí. y hacer todo el proceso. ¿Cuánto dura el proceso? ¿5 años? 5 años y medio. El proceso, pues normalmente de una persona que llega inalfabeta al grupo, a la ACR, porque la ACR recibe solamente personas mayores de edad. Entonces muchas personas que están en el grupo son analfabetas, no tienen nada de estudio. Entonces cuando ingreso a la ACR, pues ya tengo ya mi bachillerato completo, porque yo me gradué antes de ingresar a la ACR y entro con un técnico. Porque siempre, mi objetivo siempre ha sido estudiar. Y entonces yo oportunidad que veo, oportunidad que cojo. Entonces en el ICF pues, me gané una beca para estudiar una carrera técnica y de una la acepté. Entonces cuando ingreso a la ACR ya tengo cierto estudio, entonces ya el avance ha sido más rápido. Ya la parte psicosocial casi no la he necesitado porque ya el ICF pues, se había encargado de esa parte. Ya se le había ido toda la depresión y toda la... Pues siempre tenía secuelas, porque la guerra deja siempre muchas heridas que duran mucho tiempo por sanar. Okay. Entonces el proceso siempre es largo para hacer lo de la acción de perdón que plantea Claudia acá en este libro. Y hay muchas cosas que uno dice, caramba, ¿será que las voy a poder superar? ¿Será que las voy a poder perdonar? Entonces me parece muy bonito el libro y yo quisiera aprovechar la oportunidad y preguntarle qué le inspiró en crear este libro, o sea, qué fue su motivación. Con mucho gusto se lo regalo. No, es que yo creo que, para retomar lo que había dicho antes, como los medios no le hemos contado a la gente en televisión y en prensa y en radio que estas historias existen, sino que le hemos puesto el conflicto como una cosa de una gente muy mala contra otros muy buenos y resulta que nadie es completamente malo. Todo malo tiene algo de bueno y todo bueno tiene algo de malo. Entonces nosotros hemos contribuido a esa polarización tan malsana de la sociedad al sencillamente simplificar el conflicto entre una cosa de malos y contra buenos y al quedarnos mostrando solamente el horror. Entonces todos tenemos en nuestra cabeza imágenes de pueblos destruidos, de mamá llorando encima de un ataúd, de niño con un muñeco roto por allá huérfano, todos tenemos esas imágenes. Y resulta que esa gente no se queda llorando y los medios no le hacemos seguimiento a lo que pasa después con esas personas. Y lo que pasa después es hermoso, y es que todas estas personas a través del arte, de la fe, del amor, del deporte, logran de alguna manera sanar su corazón, sí, y logran construir proyectos transformar su vida, transformar su familia, transformar sus comunidades. Las comunidades, correcto. Entonces, si a nosotros los periodistas eso no nos parece noticia, porque es algo bueno y good news is no news, ¿no? Entonces, le estamos quitando a nuestra audiencia la posibilidad de ver otra cara del conflicto. Y una parte de la realidad que está ahí, o sea, esta realidad existe por miles. Entonces, si Lorena apareció alguna vez en, no sé, cuando era el proceso, no, usted no había entrado al Caguán, usted no había entrado a las filas cuando era el Caguán, ¿cierto? Porque eso fue 2002. Listo. Bueno, por decir algo, si Lorena apareció alguna vez en una foto, en un video vestida de guerrillera y su camuflado y su fusil, Lorena es el demonio, ¿cierto? Pero como no contamos lo que pasó con Lorena después y lo que pasó con Lorena antes, ahorita, si nada más escuchándola, yo tengo ganas de abrazarla, tengo ganas de contarle más cosas, tengo ganas de, si yo puedo ayudarle en algo, ayudarle. Nos cambia completamente la visión cuando nos damos la oportunidad de conocer el panorama completo. Y eso es lo que los medios no hemos dejado que la gente conozca. Y por eso, pues, había que, a mi juicio, contarlo. Bueno, el tiempo se nos va volando, vamos a hacer un breve corte y después de este corte seguimos con la historia de Lorena ya en la
¿cómo se dice? ¿En la civil? Así dicen, en Así la es, civil. sí. Con la historia de Lorena en la civil. Y quiero que piensen en algo. ¿Con qué sueña Claudia en temas de reconciliación y paz y con qué sueña Lorena en temas de reconciliación y paz? Estamos en Conversemos en Paz, ya regresamos, no se muevan. Continuamos en Conversemos en Paz. Esta noche con dos invitadas muy especiales. Está con nosotros la directora del Sistema Informativo del Canal Capital, Claudia Palacios, y autora del libro Perdonar lo Imperdonable. Y también nos acompaña Lorena Murcia, desvinculada de las FARC, participante del programa de la Agencia Colombiana para la Reintegración y actualmente trabaja como promotora del programa para vincular empresas y empresarios que quieran aportar a esta iniciativa tan importante. Bien, con ella estamos conversando de temas de la historia de cada una, del perdón, de lo que es transformar una vida a partir de unas decisiones. Y con Lorena estábamos hablando ya en la etapa que ustedes hablan como la civil. ¿Cómo le ha ido en la civil? Bueno, pues a mí la ciudad pues me ha tratado pues de cierta manera bien, pero las personas son muy crueles a veces. ¿En qué sentido crueles? En el rechazo y la estigmatización que tienen con las personas desvinculadas o reinsertadas, como suelen llamarlos. Porque yo tuve un caso de cuando estaba estudiando en la universidad, que actualmente lo tengo aplazado, tuve en un momento, se dieron cuenta que yo era desvinculada de un grupo armado. Y entonces, cuando un día llegué a clase, llegué 5 minutos tarde, y entro y el profesor dice, armen grupos de 5. Todos armaron grupos, menos yo. Y la dejaron por fuera. No, yo cómo voy a trabajar con usted, no es que usted es guerrillera, tal Pero que se enoje y me haga algo. Le hago una pregunta, ¿tú sentiste ahí miedo en la gente o rechazo? O algunos Rechazo. rechazo. Rechazo y falta de oportunidad de conocerlo a uno más allá. Y eso que ya me habían conocido ya un año. Yo ya estaba estudiando con ellos ya un año. Bueno, pero a ver, sigamos con su historia para conversar. Entras al programa, empiezas a estudiar. ¿Qué estudiaste? Contaduría pública. ¿Te graduaste de contadora? No, actualmente lo tengo aplazado. Lo tengo aplazado. ¿Estudiaste algo más? Sí, estudié pues varias cosas. Estudié técnico. Caramba, esta niña ha hecho muchas cosas. ¿Qué tal que hubiera tenido la oportunidad ¿Qué de...? tal que no hubiera empezado la guerrilla a los Exacto, 10 sí. años? Estudié técnico en administración empresarial y bancaria. Okay. Antes de ese técnico yo estudié salud y belleza, técnico en manicure, pedicure, corte, Okay. cepillado y esas cosas. Estudié también un chef en cocina, auxiliar chef en cocina. Bueno, pues usted tiene más puestos y más títulos que y mucha otros gente. cursos que he hecho porque a mí me gusta mucho estudiar. Yo creo que donde en mi pueblo hubiera habido la oportunidad de tener una escuela y una primaria, un bachillerato y ingresar a una universidad, yo creo que ya fuera profesional en este momento. Porque yo desde muy chiquita siempre soñé con... Primero, tenía varios sueños. Siempre tuve mi proyecto de tener 2 hijos, 2 hijas mujeres. Que Nunca ya pensé- tiene, ¿no? Sí, ¿Y hoy en día tiene hijos? Ya lo tengo. Además, ya tengo 2, ¿qué edades son los hijos? 3 y 2. ¿Y cómo hace para tener hijos, tener trabajo, venir al programa? Ah, eso sí, mi hijito, como todas las mujeres que somos malabaristas Sí. de la vida y del Tú tiempo. tienes hija. Hijo de Hijo. 15 años, sí. Caramba. Ya está grandote. También me rindió. Le rindió, usted empezó jovencita. Sí, sí. No, pero muy admirable porque, mire, pues en el caso mío yo he tenido muchas oportunidades de trabajo, no he tenido angustias, por ejemplo, económicas, ni rechazo, ni al contrario, brazos abiertos siempre. Pero yo me imagino cómo es para una niña como Lorena criar 2 hijos, ganándose un salario que me imagino que no es fantástico, tan joven, estigmatizada, sin haber terminado de estudiar. Es que hay gente a la que le toca muy duro y no nos ponemos a pensar en eso. Cuéntenos de su trabajo. ¿Cómo le propusieron? Un día le dicen, hola, usted ha visto el programa, ya estudió,
queremos que venga a trabajar con nosotros. ¿Cómo fue eso? Yo estaba ingresada trabajando con la Cámara de Comercio. De Bogotá. De Bogotá, sí. Pero entonces, con la Una de cuestión las de los entidades niños... que vincula a muchos desmovilizados. Sí. Bueno, el libro tuyo viene Es- apoyado por la Cámara de Comercio, obvio Planeta, pero Cámara Es de que varias Comercio. empresas en diciembre quisieron darlo de regalo a sus clientes o a sus empleados y se vincularon como 10 empresas y cada una que se vinculaba ponía el sello en la portada del libro. Una de ellas fue la Cámara La de Cámara de Comercio. Comercio, ok. En la Cámara de Comercio, los niños comienzan a tener muchos problemas con ellos porque no tenía quien los recogiera, quien los llevara, y en la Cámara pues hay un horario estricto. Entonces, en diciembre del año pasado dije, no, trabajo es muy bueno, pagan muy bien, la gente ¿Qué es muy hacías en la buena. Cámara de Comercio? Auxiliar de soporte, trabajaba toda la parte de registro mercantil. Ok. Entonces miré los factores y le dije a mi profesional reintegrador, porque en la ACR tenemos un profesional reintegrador que se encarga del proceso de nosotros, le dije, tengo este problema con los horarios en la Cámara, me voy a retirar. Entonces termino el contrato y me retiro. Entonces me dice, ¿y qué vas a hacer después? Le dije, no, pues algo mejor venderla, le dije. Entonces... O sea, como siempre, usted se Sí. manda y se manda y algo mejor llega. Sí. Sí, yo le La dije, pues lucha. algo mejor llegará. Así es. Y entonces me dijo, ay Lorena, ¿usted por qué es así? Yo le dije, no, pues pensemos en los niños primero y después vamos a ver qué pasa. Cuando me llama a los 8 días y me dice, Lorena, aquí en la ACR tenemos el puesto de promotor, ¿le interesa? Y yo le dije, pero ¿y eso cómo es? Ok, pues dígame cómo es la vaina y yo le apunto pues. Entonces me dijo, no, pues lo primero es que no tienes horarios, tú manejas tus horarios, cumples tus cosas, y yo le dije, no, sí, me sirve. Entonces comencé y conocí pues de este y me envié mi hoja de vida y pues me la aceptaron y comencé la entrevista y pues más me enamoré del trabajo cuando me dijeron tiene que trabajar por la población, por los que vienen detrás de ustedes, de vinculados de las FARC, del ELN, de paramilitares, todas estas cosas. Entonces me dijo tiene que trabajar con esta población, a ayudarlos en sus procesos, a ir a las empresas, sensibilizar el proceso, qué es lo que se ha hecho, contar su historia. Entonces dije sí, este es el trabajo que yo necesito. Porque yo siempre he querido trabajar por las personas que necesitan y personas que no han tenido oportunidad. Entonces, este trabajo me llena de satisfacción. ¿Qué haces en el trabajo como promotora? Pues yo básicamente lo que voy es a las empresas, a universidades, colegios, A conversatorios, dar este testimonio. a dar mi testimonio decir que se vinculen. y hacer que se vinculen, apoyarnos de ¿Y que si es buena sea- vendiendo usted? ¿Si ha logrado que empresas se vinculen? Pues hasta ahorita creo que sí. Sí, pero si logró que se vinculara al amor, a la vida en pareja, una persona que no había sido desmovilizada y que decidió tener hijos con ella, ¿cómo no iba a lograr otras cosas? ¿Cómo es esa historia? Bueno, pues mi historia de amor no es tan bonita, pero, pero tiene sus cosas buenas. Al principio, cuando tuve mi primer hijo, yo lo único que quería era tener un hijo. Siempre dije, voy a tener un hijo que le voy a dar todo lo que yo no tuve. Entonces, comienzo con la búsqueda de la niña, porque no tenía en planes un niño ni por equivocación quería hasta ese entonces. Cuando logro quedar embarazada, el médico me llenó de muchas ilusiones porque me dijo, es una niña. Y yo maravillada compré todo para niña. ¿Y nació niño? Y cuando nació me dijo, feliz, mamá, tienes un hermoso varón. Y yo, ¿cómo así que un varón? No, era una niña. Entonces cuando comienza ya la realidad, porque yo tenía un choque fuerte con los hombres, entonces como que no quiere sopa, se le dan dos platos. Entonces comencé ya como con la vida ya de un hombre, ya que me tenía que criarlo y tenía que... Entonces esto fue un reto total para mí porque tenía que inculcarle muchos valores, muchas cosas, porque he tenido varias experiencias negativas con los hombres. Entonces el niño fue un acto de perdón que me obligó, de cierta manera, a perdonar. Entonces mi hijo ha sido lo más maravilloso que yo he tenido en mi vida y luego llegó la niña y entonces... ¿Del mismo papá o de otro papá? Sí, del mismo papá. Ajá. Entonces cuando la niña se me cuela así, porque no quería tener más hijos, yo dije, no, ya con este ya suficiente, pero un error de cálculo, quedé embarazada de mi niña, de mi Chaira, y ella también me ha traído muchas bendiciones, alegrías y cosas que me chocan a mí y las veo en ella, entonces como que me ayuda a reflexionar y me ayuda, oiga,
estoy fallando en esto, de pilas. Son maestros. Entonces ellos me han ayudado muchísimo en mi crecimiento personal, como persona, porque Pero el papá de los niños no sabía que usted era desmovilizada no, hasta después de tener ya los 2 hijos con él. hasta hace 6 meses se enteró ¿Y eso? de que yo era el programa y eso trajo muchos problemas, porque ya en la discusión que teníamos me decía, guerrillera, usted es así porque usted es guerrillera. Entonces tuvimos muchos problemas y entonces hubo la separación. Bueno, pero Entonces, está sí. con sus hijos. Sí, Yo quería que nos metiéramos, aunque sea un momento, en el tema del perdón. ¿Cómo ha sido el perdón en su vida, en su proceso? ¿Usted ha perdonado? ¿A usted le han pedido perdón? ¿Cómo ha sido ese proceso en su vida a lo largo de estos años? bueno, pues el perdón ha sido un tema muy relativo en mi casa, en mi familia, en mi vida personal y todo, porque yo cuando ingreso a las FARC, yo ingreso con una sed de venganza. Ir a buscar a mi papá, pero era también para utilizarlo para vengarme de lo que me había pasado. Entonces, esa etapa del odio y la venganza y el rencor duró mucho tiempo en mi vida. Cuando ya salgo del grupo, que ya ingreso a pedirle perdón a mi familia, a mi mamá, por el daño que le había causado, de que me había ido, la había abandonado. Entonces, cuando mi mamá comienza el ciclo del perdón y a relacionarnos y a conocernos ya de esta etapa que nos habíamos perdido, que nos perdimos 6 años, más de 6 años porque yo me relacioné con mi mamá en el 2008, otra vez me volví a encontrar con ella. Entonces, fue un tiempo de mucha ausencia, de no comunicación, de yo la veía de lejos pero no me le podía acercar. Entonces, el perdón ha sido fundamental y hasta ahorita estoy perdonando todavía. No he podido sanar ciertas cosas que me pasaron cuando tenía 10 años. Entonces, pero el perdón sí ha sido una etapa fundamental en mi vida y creo que mi hijo me está ayudando mucho a perdonar esa herida que todavía no he podido sanar. Entonces el perdón, yo creo que el perdón es algo que tenemos que dar para poder vivir en paz nosotros mismos, no por los demás, ni pensar que voy a perdonar porque así lo están diciendo los medios, así va a tocar hacer, sino para hacerlo sea real, que sea más de para adentro. mí, porque uno cuando tiene una herida, uno sufre y se da duro uno mismo y mantiene con mucha mala energía y a toda hora con ese mal genio y amargado y no sonríe. Entonces el perdón ha sido fundamental en mi vida y yo creo que eso me ha hecho mucho más feliz cuando ya comienzo a sanar esa herida, porque antes me mantenía muy amargada, antes nadie me podía ver, yo no salía, no bailaba, no sonreía, nada, me mantenía toda amargada, me estaba volviendo vieja. Está volviendo muy Y dura por entonces, dentro. Entonces ya en esta etapa de perdonar me he vuelto más alegre, sonrío, tengo más amigos, me relaciono mejor y ahora puedo decir que soy feliz. Entonces el perdón ha sido fundamental en mi vida y creo que sin eso no hubiera podido. Pero mira, oyéndola, pienso pues en tantas entrevistas que hice para el libro y claro, ella que entró a las filas siendo menor de edad y en las circunstancias en que ha narrado, ella tiene tanto que perdonar a otros, pero también seguramente por el tiempo que estuvo en la guerrilla hizo cosas por las cuales debe pedir perdón. Y yo se lo preguntaba a muchos desmovilizados y me llamaba la atención que primero estaba como la necesidad de dar el perdón que de pedir el perdón. De ofrecer el perdón. De ofrecer el perdón a quienes les hicieron daño. Y ahí hay una parte que a mí todavía como que me hace cuestionar mucho y es hasta qué punto las personas que tienen esa doble condición de víctima y de victimario son conscientes de que hay un daño por el cual deben ofrecer una reparación. ¿Cómo miras tú eso? Tú también, el perdón hacia ti, pero el perdón que alguien te pide a ti o que tú das. Pues yo creo que en lo que dice Claudia, en el momento que uno está en el grupo armado y no conoce otra realidad, donde usted ha visto el presidente por la televisión, pero jamás ha visto una obra en su pueblo, jamás usted ha visto un profesor que, oiga, me enviaron de Secretaría de Educación aquí a dar clases. Entonces yo creo que en esa etapa del grupo armado, tú no ves que tienes que pedir perdón a nadie, porque tú crees que estás luchando por tus derechos y cree que pues en ese momento las armas es lo más indicado para poder
exigir ese derecho que tengo como persona. Entonces, en el momento de que ya uno sale del grupo y comienza a ver la realidad diferente y a conocer esa vida que uno no conoce, en mi caso, hablo por mí, y en mi caso yo no conocía esta vida. O sea, para mí cuando yo llegué a la ciudad de Neiva me pareció que esta vida era un infierno, que esto no era para mí, donde yo veía que la gente en la indigencia, la gente en casas, chozas, invadiendo terrenos porque no tienen una vivienda digna para vivir, donde tenían que los hijos salir a robar para poder alimentar a su familia, donde la educación era también igual escasa a donde yo estaba viviendo. Entonces, hasta ese momento, yo creía que yo no tenía por qué pedirle perdón a nadie porque yo estaba luchando era por lo mío y por los derechos del pueblo según la ideología hasta ese momento. ¿Y ahora? Y ahora, donde veo que realmente se hizo un daño, pero también se ha hecho una cierta reivindicación donde nosotros vivíamos, porque donde nosotros vivíamos no habían carreteras, pero las FARC las hizo. Entonces, donde no hay presencia del Estado, las personas creen que lo que están haciendo está bien hecho. Donde uno conoce otra realidad y conoce otras cosas como ahora, me doy cuenta de que sí hice un daño y que sí tengo que pedir un perdón a la sociedad a la cual yo... ¿Y lo has hecho? Sí, yo lo he hecho y vuelvo y lo digo y pido perdón a la sociedad por cierta manera el daño que pude causar en ese tiempo donde no sabía que era un daño lo que estaba haciendo. Creo que donde las personas saben de lo que es una guerra, un conflicto, donde saben que es hacerle daño a las demás personas, yo creo que no ingresarían a un grupo armado. O ustedes, sabiendo desde todo el proceso, ingresarían a un grupo armado. No creo. O sea, el conocimiento hace las personas y las hace sabias. Entonces yo creo que donde no hay conocimiento y no hay un conocimiento previo de lo que es el bien, lo que es el mal, de lo que está bien hecho, de lo que se debe hacer, lo que no, entonces es donde realmente existe el conocimiento del perdón. Pero donde uno no sabe que lo que está haciendo está mal hecho. Una pregunta, dentro del proceso de la ACR, el perdón tiene un lugar, ¿cierto? Hay un Sí. proceso en que las personas, los participantes del proceso, entran a una fase de perdón. ¿Cómo es eso? Sí, pues uno cuando ingresa a la ACR, pues uno entra pues con mucha expectativa de qué va a pasar aquí. Entonces, lo primero que hay que hacer es conocer, le presentan a uno el profesional reintegrador, que es un profesional que está con uno a las 24 horas, uno, a la hora que lo necesita uno lo llama. Entonces, él comienza una fase de conocer y comenzar el perdón de uno mismo primero. Uno primero tiene que perdonarse a uno mismo Sí, para uno tiene que poder, estar en paz aquí. para poder perdonar a No otros y para ofrecer poder pedir perdón y poder aceptar el perdón de otros. Entonces, la ACR lo que hace es un acompañamiento fundamental en esto, de perdonarnos, del autoperdón y estas cosas, y entonces ya comienza deshacer un poco el daño, y este daño lo deshacemos con un trabajo social que hacemos, un trabajo social de 80 horas que lo hacemos en un barrio, en un... Y es en algo un así sitio como la parte de reparación. de reparación. La reparación. Sí, que es muy importante cuando uno habla con las víctimas, pues realmente a la víctima, que el victimario, incluso a las víctimas de las cosas más terribles, que el victimario vaya a la cárcel 40 o 20 años o 5 años no es lo que más le interesa. Lo primero que le interesa saber es la verdad y tener garantías de que eso no le va a pasar a nadie, y encontrar que su victimario o el grupo al que pertenecía hace algo, así sea simbólico, para, pues, como para decir sí, yo cometí un delito, yo cometí un error. Y por eso creo que las personas que no han sido ni víctimas ni victimarias, que son como 40, 39, 38 millones de colombianos, no han sido víctimas directas, y pontifican y son tan rigurosos en lo que debe ser la aplicación de la ley, de los valores, de los principios, pues deberían darse la oportunidad de escuchar que esas víctimas con las que dicen solidarizarse y que por eso piden 1000 años de cárcel o la cadena perpetua para un victimario, no están buscando eso, están buscando que todos nosotros en la sociedad
los acojamos, que les demos la posibilidad de un empleo con unos horarios donde estas personas puedan criar a sus hijos, o que quienes han sido víctimas dejen de ser vistas como víctimas, sino que sean vistas como unas personas que tienen un talento y por eso uno les puede dar determinado empleo. Entonces nos llenamos la boca diciendo, no, es que por esas víctimas, ¿cómo vamos a perdonar eso? El que no ha sido víctima, yo no creo que su punto principal deba ser perdonar. Eso es una cuestión de quienes lo han sido, y cada uno llega ahí a su tiempo, a su modo, y si no lo quiere hacer nunca, es respetable. Pero los que no hemos sido víctimas, debemos es como propiciar, crear el ambiente para que esas personas que han sido víctimas dejen de serlo, y para que quienes quieren aprovechar una segunda oportunidad encuentren un país al que le pueden servir. Ahora, en mi propia experiencia, digamos, por el trabajo que yo hago y por lo que he hecho, yo he sentido y he conocido los casos más importantes de perdón de personas que han sufrido directamente el conflicto, que han perdido un ser querido y son ejemplo. O sea, el director actual del programa de víctimas, Alan Jara, no solo fue gobernador del Meta y fue galardonado como el mejor gobernador de reconciliación, sino lo primero que hizo cuando salió de su secuestro fue perdonar. Y creo que eso le abrió una vida como te la abrió a ti, digamos, el hecho de tener una claridad, unos sueños, pero también el hecho de tener paz aquí adentro, que yo creo que es lo que da el perdón, tener paz interior. Sí, pues no sé, es que yo creo que Lorena es mejor oír a Lorena. Pero ambas son autorizadas porque usted habló con mucha gente y sintió el corazón de mucha gente. Sí, francamente hay gente muy dura que dice, no, pero es que el perdón es resignarse, el perdón es como lo que hacen los débiles. No es olvidar, como tú lo dijiste. No, ni es buscar impunidad. Perdonar es tener la capacidad digamos, de quererse tanto uno mismo o quienes han sido víctimas para decir, yo no permito que me sigan haciendo daño. Yo puedo, a pesar de lo que me pasó, continuar, tener nuevos sueños. Reconstruir la vida. Construir una vida. Y si lo agarran o no lo agarran, pues ojalá que agarren al victimario, ojalá que vaya a la cárcel, dicen algunos. Pero eso no va a impedir, de eso no va a depender que yo viva feliz. Es liberarse de las consecuencias de ese acto para uno mismo. Exacto. Es casi que un acto egoísta para vivir mejor. Como se quiera llamar, egoísta o débil, como dicen algunos, no importa, pero cada víctima lo decide. El perdón no es una cosa del gobierno o de las cortes, no, el perdón es una cosa individual. Y muchas víctimas dicen, yo perdoné a mi victimario, pero yo quiero que, digamos, a nivel de documentos, de lo que está escrito en la ley, pues no haya ese mismo perdón que yo estoy dando, no se le refleje a mi victimario en que la ley le perdona todo, porque a lo mejor vienen otros que quieren ser victimarios y van a decir, a mí me van a hacer me van a dar el mismo beneficio, pero yo me libero, eso es el perdón, una liberación. Bueno, vamos cerrando con algo que en el corte les pedí que pensaran. ¿Cuáles son los sueños de Lorena hacia adelante? Usted ha soñado y ha tenido el privilegio de cumplir muchos de sus sueños. ¿Con qué sueña ahora en este proceso, digamos, de reconciliación, de una paz inminente? ¿Con qué sueña Lorena? Bueno, tengo un sueño que es fundamental y si se llega a firmar el proceso de paz, es reencontrarme con mi hermana que actualmente todavía está en el grupo. Ese sueño lo tengo y le pido a Dios que mi hermana no haya fallecido hasta el momento que se dé esta firma, y pido que ella llegue al proceso, y va a llegar. Entonces es un sueño que tengo y ese primoriza hasta este momento del proceso de paz, es ese. Porque he tenido varias pérdidas, y es una de mi papá y otra es mi hermano que también estuvo en el grupo y salió a la ciudad y la ciudad lo atropelló tanto, fue tan cruel con él que cogió el vicio que yo tanto me asombraba y me asusté tanto. Él lo cogió para él y cayó en la indigencia, y tuvimos que vivir esa parte de la cruel realidad que tiene la ciudad ahorita, que es el vicio en la juventud y las drogas. Y mi hermano hace un año falleció a causa de delincuencia común, de drogas, de vender vicio, de vender drogas y estas cosas. Entonces falleció hace un año, y mi padre también falleció de un infarto. Entonces el sueño que tengo ahorita, si firma el proceso de paz, es mi hermana, fundamental, que llegue
que se desmovilice y poderme reencontrar con ella y poder que mi mamá se reencuentre con ella y mi familia se reencuentre con ella, porque todos estamos anhelando eso, todos soñamos con ese momento, para ese momento. Y sueños de mi vida personal, quiero terminar mi carrera, quiero graduarme como contadora pública, lo quiero hacer y pues pues tuve que suspenderlo, por el rechazo que hubo y otro por la situación económica, porque la carrera no es nada barata. Entonces, ese sueño lo tengo de ser profesional, de poder seguir ayudando a los que vienen detrás de mí, para los que llegan, para poderles decir, hombre, caramba, sí se puede, miren, soy profesional, ingresé así, ahora estoy así, sí se puede, luchemos que sí se puede. Este mundo es de oportunidades y de cogerlas. El que no las aprovecha, le va mal, y hay que aprovechar toda oportunidad que llega, todo. Y mi sueño es ayudar a los demás y al que yo más pueda, y capacitarme mucho para poder tener mucho conocimiento para poder darlo a los que lo necesitan y Pues poder llegar a cada rincón con ese conocimiento y esa experiencia que me da de poder ayudar a los demás. Y otro sueño que tengo, tengo muchos sueños. Está muy bien. Otro sueño que tengo es poderle dar una vivienda digna a mis hijos, de decir, tengo mi casa, no tengo que esperar que la señora pagarle el arrendo mes a mes. Otro sueño, y mi otro más grande sueño, es vivir en Canadá un tiempo y poder aprender el idioma inglés. Caramba, bueno, que todos esos sueños se le cumplan. Y así va a ¿Con qué ser. sueña Claudia Palacios en este año lleno de noticias de la paz y la reconciliación? ¿Con qué sueña Claudia? Pues Ricardo, yo lo voy a decir de una manera muy amplia. Yo sueño con la paz, pero como la paz entre nosotros, no la paz que se negocia, porque esa paz no nos da garantía de paz. Aquí hemos tenido unos 6 procesos, usted lo sabe muy bien, en los últimos 30 años, y claro, ha habido unas desmovilizaciones de grupos al margen de la ley que nos han ahorrado seguramente un montón de muertos, pero no nos ha llevado a ser un país en paz. Y cuando uno ve que el 97% de los homicidios en Colombia no los cometen las FARC y el ELN, sino que son nuestra violencia intrafamiliar, nuestra riña callejera, la persona que se monta a un carro y cree que tiene el poder y entonces va y termina chocándose y matando a una persona, esa es nuestra violencia con la que nadie está negociando un proceso de paz en ninguna parte del mundo. Y esa es la violencia. Ese es el proceso de paz que tenemos que hacer nosotros a través de la tolerancia, de la convivencia, de pensar antes de poner esos tweets tan agresivos, de pensar antes de responder de manera agresiva cuando uno va en la calle, en el transporte público, de pensar antes de desesperarse con los hijos y pegarles un grito o una palmada, de pensar antes de reaccionar. ¿Cómo es que eso hace que nosotros seamos un país violento? Ese es mi sueño y creo que los medios de comunicación tenemos un rol fundamental que jugar y que no lo estamos jugando. Cuando tú hablas de los medios y lo has hablado varias veces, ¿tu trabajo profesional dirías que ha cambiado a través del tiempo y a través de todos estos testimonios? Yo desde que decidí estudiar periodismo, quise estudiar periodismo para prestar un servicio a la gente y siempre en las fuentes que he tenido digo, bueno, esto lo hago para que la gente tome una mejor decisión respecto a cómo cuidar su salud, cómo cuidar su dinero, cómo ejercer su derecho al voto. Así he ejercido mi profesión en todas partes donde he estado. Pero, y el libro o los libros, porque este es el segundo, han sido también para eso, para prestarle a la gente un servicio que le permita tomar mejores decisiones, asumir mejor sus roles en la vida, etcétera. No creo que lo haya cambiado fundamentalmente por el libro, porque es como lo venía haciendo, pero por supuesto estas historias del libro sí son de una manera como mucho más explícita, o hacen de una manera mucho más explícita cómo el periodismo puede aportar, servir, ayudar, a pensar, a reflexionar, a mirar las cosas de otra forma. Bueno, queridas invitadas, se nos acabó el tiempo. Estuvimos hoy con Claudia Palacios, autora de este libro que nos ha inspirado y nos va a seguir inspirando en temas de perdón. Y estuvimos también con Lorena Murcia, desvinculada de las FARC y actualmente promotora de la misma ACR, en un ejemplo de vida. Y quiero decirle a las dos que ha sido emocionante escuchar los testimonios. Gracias por la sinceridad,
Gracias por estar con nosotros. Y con todos ustedes estuvimos en Conversemos en Paz. Buenas noches y muchas gracias.